lugar, buenos días, estimados vecinos y amigos. En primer lugar, queremos agradecer enormemente vuestra asistencia y el interés que habéis demostrado durante estas semanas en las que la incertidumbre y la falta de comunicación, más allá de las que habéis podido leer y escuchar y ver los medios de comunicación, lamentablemente todas ellas con mucha falta de rigor. Por parte de esta candidatura y por el respeto que todos los votantes merecen, hemos considerado realizar este acto con objeto de intentar transmitir a todos la auténtica realidad y que de este modo podéis tomar conciencia de la misma. Además, no hemos querido que esto sea únicamente un acto unilateral, sino bilateral, de forma que al finalizar nuestra lectura queremos que participéis realizando todas las preguntas que consideréis oportunas. Asimismo, intentaremos aclarar todas las dudas con el mayor acierto posible, pero siempre desde el prisma de la verdad y con la máxima exactitud. Igualmente, tomaremos nota de todas aquellas ideas que podéis trasladarnos con el fin de estudiar a fondo si existe algún modo formal de ponerlas en práctica, siempre que estas, además de posibles, vayan encaminadas al bien común para todos los vecinos. Antes del inicio de la orden del día, queremos reiterar, tal y conforme ya hicimos en nuestro comunicado del pasado 29 de mayo, días después de las elecciones, nuestra enhorabuena a todos los votantes, a pesar de que algunos se empeñan en hacer una lectura de división del pueblo por los resultados obtenidos. Nosotros creemos que la situación es perfecta, para que haya un momento de concordia y entendimiento entre todos. Siempre es mejor que no haya ganadores y vencidos, de tal modo que la situación electoral ha querido hacer por resultado divino un pueblo completamente ganador. Y por eso os dimos y os damos la enhorabuena a todos. Insisto en nuestro agradecimiento por la confianza depositada y nuestro agradecimiento por continuar colaborando con nosotros con vuestra asistencia. Comenzaremos pues relatando por orden cronológico lo ocurrido, comenzando por tanto lo sucedido el pasado domingo, día 28 de mayo, día en que tuvo lugar el sufragio o votaciones en este mismo lugar. Ahora Enrique os va a pasar cronológicamente todo lo que ha sucedido y continuaremos para dar todas las explicaciones. ¿Me escucháis? ¿Se escucha bien? Vale. Vale, yo creo que así se me escucha bien. Bien, lo mismo digo que muy buenos días a todos y muchas gracias por haber venido para escucharnos. Como ha comentado Salvador, lo que voy a hacer va a ser básicamente... Apaga este. Sí, este no se puede apagar. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Bien, vamos a intentar explicar exactamente todo lo ocurrido desde el día de las elecciones, que son hechos que son contrastados, que están aquí, y luego pues haremos un comentario con una rueda de preguntas e intentaremos explicar de la mejor forma posible todas las dudas que puedan suscitar. Vamos a empezar exactamente con lo ocurrido. Como cada día electoral, a primera hora de la mañana, entre las 8 y las 8:30, se constituyó la mesa electoral. La mesa electoral está compuesta, como todos sabéis, por el presidente y 2 vocales. Cabe destacar que el presidente de la mesa se constituye además como la máxima autoridad dentro y fuera de la propia sala en relación con todo lo sucedido o sucesos y actos que concurran el día de las elecciones y en concreto en la propia mesa constituida. Al principio, al inicio de la jornada, de las 8:15 y las 8:30 de la mañana, se personó el responsable de correos en la mesa electoral depositando todos los sobres de los votantes que ejercieron su derecho a voto vía correo. Bien, los votos entregados por el funcionario de correos quedaron, por tanto, custodiados desde ese mismo momento por los responsables de la mesa electoral, es decir, que quedaron bajo la absoluta responsabilidad de la presidenta, en este caso de la mesa, y de los 2 vocales que había. Habiendo transcurrido la jornada sin incidentes que destacar y a las 20 horas, conforme establece la ley, en nuestro caso concreto, la presidenta de la mesa se dirigió a las personas
que aún estaban en el local, indicando que se iba a proceder al cierre de la mesa, dando en todo caso la posibilidad de realizar el voto a los presentes dentro del local. Habiéndose indicado lo cual, ya no se admite ningún otro voto. Y esto es importante que se tenga muy en cuenta, por lo que explicaremos después. Cualquier votante que se hubiese encontrado incluso cercano, pero no dentro del recinto electoral, como de hecho ocurrió, ya no hubiera podido votar. El horario está establecido por ley. Nos consta además, como acabo de decir, que algún votante quedó fuera de la participación porque sus obligaciones le impidieron llegar a tiempo, no pudieron acceder con su derecho al voto. Cerrada la mesa y con la imposibilidad legal de recibir nuevos votos, se procede a introducir el voto por correo en la urna. Y a continuación votan los representantes de las candidaturas habilitados como interventores y por último los componentes de la propia mesa, la presidenta en este caso y los vocales. Comienza el recuento. En él hubo unanimidad de los votos conforme se fueron contando, unanimidad de los votos blancos y la misma unanimidad de los votos considerados nulos por la autoridad competente, excepto en un voto, un solo voto, por el cual ya se produjo una pequeña discusión en la que sorpresivamente intervino el secretario interventor del ayuntamiento, que a su vez es el representante de la Junta Electoral de Zona. Este momento es importante destacar, pues como pudisteis observar los asistentes que estuvisteis aquí, al recuento intervino incluso con un libro en el que se indicaba cierta jurisprudencia. Esta jurisprudencia que estaba nombrando iba encaminada a admitir un voto que de entrada fue declarado nulo por la mesa porque estaba roto por la mitad. Finalmente, tras un pequeño intercambio de opinión respecto de la decisión de la mesa, los interventores y el secretario interventor del ayuntamiento y representante de la Junta Electoral de Zona, se decidió dejar para el final del voto a tomar una decisión, cuando en realidad dicha decisión ya había sido tomada por la autoridad competente, que es la mayoría de la mesa, en este caso compuesta dicha mayoría por presidenta y uno de los dos vocales, con un vocal en contra, y tal como establece la normativa aplicable. El destino quiso que el recuento finalizase con un empate a votos, por lo que el recuento acabó con 207 votos a favor de cada una de las dos candidaturas, 11 votos nulos y 3 votos en blanco, por lo que el voto nulo discutido acabó siendo motivo de discordia. Y volvió a intervenir nuevamente el secretario interventor del ayuntamiento y representante de la Junta Electoral de Zona. La presidenta formalizó hasta en 7 ocasiones su dictamen de voto nulo, junto con la mayoría de la mesa, y el interventor, hasta en 7 ocasiones, intentó actuar de forma, a mi juicio personal, nada imparcial, obstinado leyendo una pretendida jurisprudencia, menoscabando la autoridad de la mesa e inculcándole la opción de cambiar su veredicto de voto nulo por válido. Finalmente, tras un pequeño revuelo, la mesa dio por nulo el voto y la opción a la candidatura, como el derecho activo le corresponde, a realizar la correspondiente reclamación a revisar en la Junta Electoral de Zona. Cabe destacar que el hecho de que se hubiera dado por válido el voto y habiendo realizado la reclamación de contrario, es decir, que si a pesar de todo lo sucedido el voto se hubiera dado por válido en esta mesa y nosotros hubiésemos hecho la reclamación correspondiente en lugar de revés, no hubiese cambiado absolutamente nada, porque la Junta Electoral de Zona lo hubiese anulado y por tanto el resultado electoral sería exactamente el mismo que tenemos en este momento. A juicio de esta parte, se vivió un momento de euforia por la candidatura del Partido Socialista, abandonando sorpresivamente el candidato a alcalde en funciones, la sala, esta misma, al grito de vámonos a celebrarlo. Se escucharon vítores en la sala que afortunadamente fueron cortos y honestamente, y así debemos manifestarlo, dicha actitud la tenemos, particularmente yo la tengo clasificada como una tremenda falta de respeto para los votantes de esta candidatura. Incluso es justo decir que algunos votantes del Partido Socialista vivieron, y así lo manifestaron, con estupor dicha situación no compartida por la gente votante del propio Partido Socialista, gente de bien, por supuesto, respetuosa y maravillosos vecinos del pueblo, que en una situación como la que se produjo de empate no consideraban tener nada que celebrar, y menos delante del resto de vecinos de un pueblo de una y otra candidatura. Asistimos con estupefacción la actitud burlesca de algunos exaltados cercanos a la Cámara. Terminó el recuento y al tiempo del lamentable espectáculo se formalizó el acta de la mesa.
en la que configuraba la misma, hubo acuerdo unánime de todas las partes respecto de la totalidad de los votos contabilizados a cada una de las candidaturas, de la totalidad de los votos nulos, excepto el voto de la discordia, y de la totalidad de los votos blancos. Es importante y cabe destacar, por tanto, que en dicha acta únicamente se reflejó la protesta de un único voto nulo discutido por parte del Partido Socialista y sobre el que nada indicó en dicha acta el Partido Popular. El lunes día 29 apareció una misiva del Partido Socialista en la que se daban por ganadores, por cuanto el voto nulo claramente no lo era para ellos. Además aparecieron otros supuestos nulos e incluso un voto emitido desde el extranjero que supuestamente debía llegar a la Junta Electoral de Zona. La imagen de prensa el día 31 apareció en prensa, la primera entrevista preparada por el periódico El Levante, en el que el alcalde se apresuró a decir, y transcribimos textualmente: el actual alcalde Raúl Pardos, que gobierna desde 2003 por los socialistas, está convencido de que se resolverá el viernes cuando la Junta Electoral publique la resolución de las 2 alegaciones que han presentado por 2 de los 7 votos nulos presentados en la noche electoral del 28M. Según explica la Junta Electoral, podría darlos por válidos, pese a que la presidenta de la mesa electoral los tomó como nulos. Uno de ellos tiene un trozo cortado en la parte de abajo de la zona blanca y el otro tiene una raya, pero no tacha nada, dice Pardos. A ello se suma un voto por correo que no ha llegado, de 42 que se han contabilizado y que viene del extranjero, por lo que están a la espera pero saben que es para los socialistas. Bueno, como es un deber, lamentablemente esta noticia no se ajusta a la realidad, pues como se reflejaba en el acta, no había nada más que un voto nulo discutido, que hablaremos más tarde, más adelante, y de la falacia del voto del extranjero. Por no decir que según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en su artículo 86.1, lo primero que dice es que el voto es secreto. Y yo añado que es secreto excepto en esta ocasión. El mismo día 31 pudimos ver igualmente en la televisión, concretamente en Telecinco, cómo entrevistan al alcalde en funciones y vuelve a reiterar la noticia que están a la espera de que se den por varios votos nulos y que además están esperando un voto del exterior que haría desequilibrar el empate técnico. Un empate técnico que podría resolverse el próximo viernes con una moneda al aire, Lidia Cruz. Allí en Gestalgar la alcaldía se la van a jugar a Caro Cruz. Sí, sería la única opción válida para desempatar la votación, pero aquí están pendientes de 2 alegaciones, la de un voto con un pequeño roto y la de otro con una raya, también de la llegada de un voto por correo que podría ser decisivo. Un sorteo al azar que, si se confirma el empate, se producirá en el municipio valenciano de Gestalgar. Empate a 207 votos entre el PP y el PSOE, donde el alcalde socialista está esperando un voto del exterior y que acepten varios votos que fueron declarados nulos. Le queda esperar. Bueno, ciertamente, de nuevo podemos comprobar como dicha entrevista y por tanto dicha noticia no se ajusta a la realidad, es completamente falsa. Esta falsedad es repetida por otros miembros de la candidatura del Partido Socialista y es vertida una y otra vez a los medios de comunicación, tanto a la prensa como a los medios audiovisuales. Apunt Televisión, Canal 8, Antena 3 y otros. Heu empatat. I com està la situació ara mateix? Perquè hi ha ahí alguns vots nuls que ahí ya s'hauria de decidir la cosa com resoldre. El viernes iremos a la Junta Electoral de Zona, irán los representantes, se hará el recuento que se hace en la Junta Electoral de Zona y ahí veremos unos cuantos votos nulos que hay un par de votos nulos a mi candidatura que los vamos a revisar y serán dados por válidos y se acabará el ir. Molt bé, que no està mal. Molt bé. Ja, esa es la idea. La Junta Electoral ha de ratificar els resultats. Hi ha un vot per correu que encara no ha arribat i 2 paperetes nules, esgarrades, que el candidat socialista reclamará. La revisión de un par de votos nulos que no estábamos de acuerdo y a ver si se resuelve bien y se deshace este empate técnico. El vot per correu d'una xica del poble que està d'Erasmus a la República Txeca és decisiu i arribarà demà. És un vot a favor del CEU. Eso me ha dicho. Els 2 partits han presentat al·legacions per a que es reconsideren alguns dels vots nuls en la revisió de l'escrutini. En este caso yo estoy pendiente de un voto de una estudiante de Erasmus que todavía no ha llegado, el viernes igual está en la Junta Electoral y se resolvería y además se resolvería
se ha votado alguna de las candidaturas, y de los 2 votos nulos que va a reclamar el Partido Socialista, porque entendimos que eran válidos y la prensa los dio por nulos. Que va a demostrar lo importante que es un voto, que hay gente que no le da importancia. Y hay una estudiante que hizo 4 horas de autobús para poder ir al consulado a ejercer su derecho a voto, y al final posiblemente sea determinante. Y es muy importante que la gente entienda que todos los votos son útiles, y ahora se va a demostrar. De momento el resultado apunta a un empate técnico, pero quedan algunas cuestiones pendientes que podrían inclinar la balanza hacia el Partido Popular o el PSPV. Quedan un par de votos que estamos esperando que en principio los validen por la Junta Electoral, porque sí que es verdad que uno tenía un pequeño roto abajo, pero no había ningún nombre que tocara ningún nombre, y había otro que tiene una raya que tampoco afectaba nada, y aún así hay un voto por correo que nos consta que es a favor del PSOE también, que también, pues eso, rompería un poco el empate. En realidad no es demasiado importante que se falte a la verdad o que se hagan declaraciones que no se ajustan a la realidad concreta. Lo que realmente es preocupante, bajo nuestro punto de vista, es que se engañe a la gente del pueblo, que se engañe a los votantes creando falsas expectativas que de momento no se han producido y que a nuestro juicio no se van a producir. El pasado viernes, día 2 de junio, con la asistencia de los medios de comunicación, se convocó la apertura de la Junta Electoral de Zona, que para que podáis entender el alcance de la Junta Electoral de Zona, esta está compuesta por 3 vocales, que son 3 jueces de primera instancia o instrucción, y 2 vocales designados por la Junta Provincial, que son 2 licenciados en Derecho o en Ciencias Políticas, más un secretario, que es el secretario del juzgado de primera instancia, que a su vez también es abogado del Estado. Con la apertura del sobre de Gestalgar, intervino la representación de la mesa, y tras exhibir el voto roto por la mitad, unánimemente y sin paliativos y sin fisuras, los 6 componentes dijeron que se trataba de un voto nulo. La representación del Partido Socialista indicó que no estaban de acuerdo y que querían presentar un recurso a la mesa formalmente, para lo que el juez, la juez en este caso, les habilitó un plazo de 24 horas, aunque sorpresivamente el recurso ya lo dejaron presentado en el mismo acto, puesto que lo llevaban ya preparado. Y digo yo que si lo llevaban preparado no estarían tan convencidos de que les iban a dar la razón. Pero bueno, aprovechando la coyuntura, increparon a la juez para revisar todos los votos nulos que se habían producido la noche electoral, a lo que la jueza contestó que no había nada que revisar porque únicamente había un voto nulo discutido, que es el que figuraba en el acta de la mesa, por lo que no ha lugar a revisar ningún otro por conformidad de la mesa electoral la noche del 28. La representación del Partido Socialista igualmente indicó que estaban esperando un voto del extranjero, pero la jueza recriminó la actitud del Partido Socialista por cuanto el voto del extranjero no es un voto de un residente de extranjero, sino un voto por correo que debió llegar a la mesa electoral el día 28 de mayo, por lo que no había nada que decir sobre ese voto, que ni siquiera había constancia de que se hubiese emitido y que en todo caso, no habiendo llegado a la mesa el día 28, ese voto no pudiera ser contabilizado ni aunque hubiese aparecido con posterioridad. A pesar de lo sucedido, pudimos ver esa misma noche nuevamente al candidato socialista una vez más en los medios de comunicación insistiendo en que el voto nulo era válido y que había jurisprudencia y que por supuesto con seguridad la Junta Electoral Provincial les daría la razón. Y que además había un voto por correo nuevamente de una chica del pueblo que estaba de Erasmus en la República Checa y que había hecho un recorrido de 4 horas para poder depositar el voto en el consulado y que no había aparecido dicho voto y que el voto decantaría la balanza en favor del Partido Socialista. Solo le faltó darnos el DNI de la votación. I havia de ser la Junta Electoral la que havia de decidir, i hi havia 2 vots damunt la taula. Uno que procedia d'un estudiant d'Erasmus de l'estranger, que al final no ha arribat i que ja s'ha descartat, i un altre vot que és un dels 11 vots nuls que va haver el dia de les votacions, que estava trencat per vanitat. El PSOE assegura que aquest vot és completament legal, mentre que el Partit Popular opina tot el contrari. Dels 5 membres de la Junta Electoral, este matí han decidit
que efectivament el PP té raó i que és nul i se vot. Però el PSOE considera encara aquesta situació que és completament vàlid, que n'hi ha jurisprudència al respecte i van a recórrer al llarg d'este matí davant la Junta Electoral i si torna la Junta Electoral a dir que és nul, recorreran al TSJ de València. La qüestió és que el TSJ haurà de prendre una decisió el més prompte possible perquè abans del dia 7 de juliol Xestalgar ha de tindre un alcalde. El que falta saber si serà per resolució judicial o serà una moneda al aire qui decidirà quin partit governa esta localitat. Pensábamos y seguimos pensando que es un voto válido, hay jurisprudencia. La Junta ha decidido que lo declara nulo, lo sigue declarando nulo, así que presentaremos el recurso al escrutinio de acta y seguiremos porque hay jurisprudencia, esos votos se han declarado válidos otras veces y vamos a pelear. 207, que si no me equivoco, votos, y os faltaría ese 1, que de momento es un voto nulo, pero que habéis recurrido. Sí, correcto. Aquí nos presentamos solo Partido Popular y Partido Socialista, empatamos a 207 y hay un voto de los 11 nulos que hubo. Hay uno que ya en la mesa nuestros interventores presentaron reclamación, se apuntó y hemos presentado el recurso. Ahora está en la Junta Electoral Central. Nosotros en este momento estamos convencidos, porque hay jurisprudencia, que el voto no se va a declarar nulo. La Junta Electoral lo declarará válido para el Partido Socialista y se habrá deshecho el empate. Eso es lo que tenemos nosotros claro, porque precisamente por ese motivo hemos presentado el recurso. Si no hubiera fundamento, no hubiéramos presentado el recurso. En el caso que se declare nulo, pues yo hablaré con nuestra gente y posiblemente vayamos al contencioso electoral. Y me imagino que el Partido Popular, en el caso de que nos lo den válido, pues como habrían perdido las elecciones y ellos están intentando que exista ese sorteo, que es lo que marca la ley, pues lo recurrirán. Pero estamos hablando en supuestos. En este momento no corramos, tenemos el recurso presentado ante la Junta Electoral Central en Madrid. Yo creo que más allá de jueves o viernes no se dilatará y sabremos el resultado. Nosotros, sin embargo, decimos que es lógico que no haya aparecido porque ese relato es sencillamente falso. Y luego explicaremos el motivo. El pasado miércoles recibimos la decisión de la Junta Electoral Provincial. Y también, para conocimiento de los presentes, porque yo mismo tampoco lo sabía, yo he tenido que leer y estudiar, dicha mesa, la Junta Electoral Provincial, está compuesta nada más y nada menos que por 3 magistrados de la Audiencia Provincial, que uno de ellos se configura como presidente de la mesa, más 2 catedráticos de Derecho y o Ciencias Políticas y un secretario de la Audiencia Provincial. Pues bien, la decisión unánimemente es que el voto es nulo. No obstante, la decisión no es aceptada de nuevo por el Partido Socialista, que ha acudido a la Junta Electoral Central, aunque ya manifestó que iría incluso al Constitucional si fuese necesario, y que parece que así será. Hasta ahora, estos son los hechos, esta es la realidad, y por mucho que se disfrace la misma y por mucho que se reitere una mentira, esa mentira no cambia la situación. En la actualidad tenemos un empate técnico y ese empate se produjo el día 28 de mayo. Es conocido por las 2 candidaturas desde el mismo día 28 y para conocimiento de la población se tiene que producir un desempate, lo establece la ley, por una suerte de azar en la que las partes no tienen nada que decir. Finalizada la descripción de estos sucesos, nos encontramos hoy domingo, día 11 de junio de 2023, en la que, como hemos comentado, tenemos un empate técnico, el ayuntamiento en este momento no se puede constituir y se tiene paralizado el proceso de constitución mientras continúe el empate. No sé si creo que Salvador quieres hacer alguna aclaración respecto del tema del empate y luego continuaremos. Vale, vamos a ver. Yo en un medio de comunicación di una explicación. Bueno, contesté a todas las preguntas que me hicieron, pero para aquel que no lo haya oído o visto, pues yo quiero aclarar, ¿vale? Vamos a ver. Sí o sí, si el voto es nulo y al final es nulo, lo que ocurre es que tenemos un empate. El empate solamente se puede dar si hay 2 partidos que presentan legislatura. Si hay más partidos, jamás hay empate. ¿Por qué? Porque algún otro partido, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el que haya, actúa de bisagra, ¿vale? Y llegan a acuerdos. Aquí no se puede llegar a acuerdos. Y hay un empate. Entonces,
Si nosotros, ¿cuántos concejales forman este ayuntamiento? 7. Siempre tiene que ser número impar. Y de esos 7, una vez han jurado el acta de concejal, entre ellos eligen al alcalde. Y uno de esos 7 concejales pasa a jurar una segunda acta, que es la del alcalde. ¿Qué pasa? Que en este momento el derecho que tenemos cada partido nos lleva a tener 3,5 concejales. Ninguno de los dos tenemos 4. Por lo tanto, nadie va a tener un alcalde. Aquí es donde viene el tema que esto hay que solucionarlo. ¿Y de qué forma? Según dice la ley, la forma es el azar. ¿Quién, cuándo, dónde y de qué forma? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque vamos aprendiéndolo día a día, ¿vale? Ni siquiera los abogados lo saben. Pero tiene que ser algo que no podamos hacer nosotros. Tendrá que hacerlo el juez o tendrá que hacerlo el juzgado. ¿Dónde nos lleva esto? Nos lleva también a qué acuerdos podemos llegar. Primero y principal, el alcalde en funciones, Raúl Pardós, ya dijo en otra entrevista que no había acuerdo posible, porque dijeron, ¿y por qué no se unen los dos y forman un ayuntamiento? Y él dijo que eso era inviable, imposible. Para eso se habría hecho una única lista, no 2 listas. O sea, somos el día y la noche, ¿vale? Por lo tanto, no hay mediodía. Raúl, mira, jo estava pensant, jo dic, escolta, i per què no s'uniu els 2 partits? És un poble xicotet, feu bona bondat, feu germanor i digueu, mira, doncs anem a unir-nos, anem a fer les coses bonament, com es puga. ¿Això qué? Hay bondad y hermandad, pero hay 7 concejales a repartir, hay 2 partidos, uno va a sacar 4, otro va a sacar 3, y al final, si se hubiera querido ir juntos de la mano, no se hubieran presentado 2 candidaturas. Al final los ciudadanos tienen derecho a elegir. Paralelamente a ello, yo digo que si uno no quiere, 2 no van a llegar a un acuerdo. Nosotros estamos abiertos a cualquier diálogo, Y si hay un ápice de voluntad y de ganas, estaremos ahí. Pero nadie nos ha propuesto nada. En este caso, deben de ser el que está en el ayuntamiento quien proponga algo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que están apurando absolutamente todos los tiempos, porque solamente hay 2 fechas de constitución del ayuntamiento. La primera es a los 20 días de las elecciones, y eso nos lleva al día 17 de junio. El día 17 de junio no se puede formar este ayuntamiento porque hay una papeleta reclamada, ¿vale? Por parte de ellos. Hasta que no se resuelva, no se puede. Y el segundo y último día es a los 40 días del día de las elecciones, que nos lleva al 7 de julio. Entonces, el día 7 de julio, sí o sí, se tendrá que formar el ayuntamiento. Pero para ello, ya sabremos quién es el agraciado de ese voto. Porque ese azar, esa suerte de la moneda o de lo que sea, pues el premio es un voto. Y ese voto hará que uno tenga 208 y que otro tenga 207. ¿Por qué tampoco se puede llegar a un acuerdo antes? Porque, como decía, esos 3,5 votos, ¿vale? Las actas que se juran son actas personales e intransferibles. Es decir, estamos en listas cerradas. Esas listas cerradas no lleva a que hay un presidente y el presidente se forma su gobierno. No, es una lista que va corriendo, ¿vale? Que si una persona que ha jurado un acta dimite, no que entrega el acta a otra persona, no la puede entregar, tiene que dimitir. Y al dimitir corre la lista y otra persona de su partido, de la lista que lleva en su lista, pasa a ser el concejal. Entonces, nosotros decimos que estamos de acuerdo en que si firmamos un contrato lo vamos a cumplir. Pero no tengo claro que lo vamos a cumplir. Como no lo tengo claro, que pasados 2 años
ellos a todo lo que nosotros propongamos y digamos ok, nos vayan a decir ok, pues complicado. Muy complicado. Bueno, hasta aquí se hace... Sí. Bueno, llegado con permiso. Sí, por favor. Yo quería saber si tenéis alguna aclaración. El relato que hemos hecho es un relato fiel de lo que ha ocurrido y queríamos saber si había alguna pregunta que vaya dirigida para clarificar alguna cosa. Si alguno de vosotros tiene algo que preguntar. Que dijeron las estadísticas, digamos, que el PP tenía 7 concejales, o bueno, un concejal más. Bueno, a ver, realmente el periódico y las estadísticas siempre han estado equivocadas desde el primer día. No sabemos, desconocemos completamente por qué los periódicos arrojaban un concejal más a favor del Partido Popular, porque es completamente injusto. El Partido Popular tuvo los mismos votos que el Partido Socialista. Lo que sí es cierto es que las estadísticas y los periódicos no contemplan la posibilidad de que uno tenga 3 concejales y medio y otro tenga 3 concejales y medio. Y ese es el motivo por el cual supongo que por la circunstancia particular de que iba ganando en la mayoría de las poblaciones el Partido Popular, le dieron un voto más, pero no es cierto. Esas estadísticas estaban mal hechas y no tenían por qué haberlo puesto así. Pues no, porque han sembrado la duda. Efectivamente. ¿Alguna...? Así es la prensa. Miente más que algo. Yo, por ejemplo, he querido declinar, de hecho he declinado una invitación, ¿vale? Porque yo pregunté si iba a ir también el alcalde, me dijeron que sí, pues contar que yo también voy, para que no hubiera un malentendido o figuraciones o excusas, ¿vale? O historias. Entonces, me llamaron de nuevo y me dijeron, dice, bueno, usted sabrá cómo es el programa que emitimos nosotros. Digo, pues no lo sé. Dice que es un programa de humor. Digo, pues muchísimas gracias por haberme avisado. Entonces sí que declino la invitación y le pediré un favor. Vamos a ver, declino la invitación porque el humor y los entierros no se llevan bien, ¿vale? Están mofándose de algo, con algo tan serio, con una incertidumbre total en todos los vecinos del pueblo y con nosotros mismos, no creo que sea el sitio adecuado para llevar esto, ¿vale? Pero si él va a ir, entonces sí que le ruego que meta una cuña de que yo he declinado el ir a esta entrevista por este motivo. Nada más, porque simplemente considero que no es el sitio oportuno, ¿vale? Por esta razón. Bueno, pues él sí que fue, pero la cuña no la metieron. Pero es que ante todo la educación. Donde no hay educación, Sí, claro. Sí. Yo viendo, como aquí nos conocemos todos, por el transporte, viéndolo veo ese voto que es secreto, como que es secreto y lo sabe toda España que esto venía de... Yo la primera pregunta que hago. Primera pregunta, después tengo más. Vale. Mira, a ver, la pregunta del voto de ese secreto, que eso es un comentario mío, en realidad se trata de un voto del extranjero, ¿verdad? Bien. Yo voy a intentar explicar, porque durante mi relato he dicho personalmente varias veces que eso no era verdad, que era falso. Entonces, si no explico por qué digo que es falso, pues queda que yo lo digo que es falso y ellos cuentan que es verdad. Entonces voy a intentar explicarlo de una forma que se me pueda entender, voy a intentarlo. A ver, el censo electoral, en este caso el del pueblo, me he preparado unos apuntes aquí, que está compuesto por las personas que viven en el pueblo, pero también por personas que quieren tener y tienen su arraigo en el pueblo. El padrón cada uno puede mantenerlo donde quiera, siempre que concurran las circunstancias legales. Y además pueden tener su residencia fuera de la población, porque las dos cosas son compatibles. Dicho esto, el censo, por tanto, está compuesto por residentes y por no residentes. Además, hay personas que se encuentran en el extranjero. Y dentro de esas personas también hay 2 categorías de personas en el extranjero. Y categoría, entre comillas, es por su circunstancia, no por lo que sean como personas.
El primer tipo, que es lo más normal, son personas residentes en el extranjero, cuyo censo se mantiene, en este caso, en Gestalgar. Vamos a particularizar concretamente Gestalgar. Pero también están las personas que se encuentran ocasionalmente en el extranjero por motivos diversos, por trabajo, por vacaciones, por estudios o por cualquier otro motivo. A cualquier persona le puede surgir que se marche fuera del país, aunque sea unas semanas o meses. Y aquí es donde viene la elaboración maquiavélica del discurso que han mantenido el alcalde y la otra candidatura, y que no es verdad. Bueno, tanto unos ciudadanos que son residentes en el extranjero, como los que están ocasionalmente en el extranjero, tienen el derecho a ejercer su voto en el lugar del padrón. Por lo que para ejercer el derecho a voto deben de realizar unas gestiones en el país en el que se encuentran. Los residentes en el extranjero tienen la obligación de acercarse al consulado o a la embajada española, entiéndase, en la zona en la que se encuentran y solicitar su derecho a voto. Si el residente en el extranjero cumple con sus obligaciones, puede, si no, tras rellenar una documentación, ya cumple con esa obligación, con esa obligatoriedad, y está en capacidad de poderlo votar. Por lo que el consulado solicita la comprobación y, a su vez, el propio voto a través del Ministerio del Interior. Llega a la Junta Electoral de Zona, comprueba que efectivamente está todo correcto, que la inscripción del censo, y envía toda la documentación de ese voto necesario para que el votante pueda ejercer al domicilio que el votante ha determinado. También existe la posibilidad de habilitarle a través de una firma electrónica para que se pueda bajar la documentación y votar. Bueno, cuando esa documentación ya la tiene el votante en el extranjero, estamos hablando de personas residentes en el extranjero. Pues esa persona va de nuevo al consulado y deposita el voto en una urna dentro del consulado. Esa urna está abierta durante 5 días en el consulado o en la embajada habilitada en el extranjero. Bueno, pues una vez las urnas han sido cerradas, están custodiadas por la autoridad competente en el extranjero y viaja a través del Ministerio del Interior para depositarse junto con el resto de votos 5 días después de las elecciones. Esa urna o un paquete de votos desde el extranjero van a la Junta Electoral de Zona. Esos votos quedan registrados y ya no hay ninguna duda, y además la mesa electoral el día 28 ya sabe que indudablemente esos votos se han depositado. Esos votos no se pierden y 5 días después de las elecciones aparecen en la Junta Electoral de Zona. Esos votos son los votos de verdad del extranjero. Y luego hay otros votos, que son los de este caso. En el caso concreto de Gestalgar, es una persona residente en España y que se encuentra de manera ocasional en el extranjero. En este caso está la chica estudiando. Pues bien, esa persona tiene exactamente igual intacto su derecho a voto y puede ejercerlo desde cualquier país en el que se encuentra. Para ello, la persona en cuestión tiene que hacer un trámite del mismo modo que el caso anterior. Tiene que ir al consulado o a la embajada habilitada que le corresponda, solicitar el voto tras rellenar una documentación obligatoria, y el consulado, igualmente, como en el caso anterior, solicita a través del Ministerio del Interior que se compruebe si todo está en orden. En la Junta Electoral de Zona envían la documentación al domicilio que el votante ha dejado escrito, o bien la habilitan igualmente de una forma electrónica para que por una sola vez se pueda bajar toda la documentación. Y hasta aquí todo es igual. Pero ahora viene la gran diferencia. El votante, como no es residente en el extranjero, no vota en el consulado. Y aquí hemos escuchado en la prensa, en el telediario y en todas partes que esa persona estuvo durante 4 horas haciendo un viajecito para depositar el voto en el consulado. El voto debe de ser enviado por correo certificado, es decir, por cuenta del votante a la mesa electoral y a través de la oficina de correos correspondiente. Ese voto es un voto por correo que debió de haberse entregado el día 28 de mayo junto con el resto de votos de correo a las 8 de la mañana y como muy tarde antes del cierre de la mesa electoral. Y esta es la gran mentira, porque si ese voto no apareció el día 28 de mayo, todas las partes saben que el voto ya no se va a contabilizar, en ningún caso. No es una cuestión de que aparezca o aparezca, es una cuestión de plazos que marca la ley. Y
precisamente el ayuntamiento, mejor que nadie, porque tiene la información de los residentes en el extranjero, sabe perfectamente que el voto no es de una residente en el extranjero y confunde el término de voto del extranjero de forma torticera, puesto que sabe que se trata de un voto ordinario y por correo, independientemente de que ese voto se haya enviado desde otro país que no sea España. No sé si queda claro, pero básicamente ese voto es un voto por correo que proviene del extranjero. Yo no me yo sé que no todos, a ver, por favor, pueden modelar. Yo lo que me refiero, que creo que jamás en la vida un voto ha dado tantas vueltas por el mundo para llegar. ¿Me entiendes? Y yo, si lo que he dicho, si los votos son secretos, puedes votar tú donde quieras. Pero por correo, pero viene aquí, no sabe la persona que es, ni quién es, ni cómo, más que por correo. Pero aquí ya sabíamos la persona, dónde estaba, cómo venía. Es lo que yo, vamos a ver. Por favor, que yo tengo mucho teatro para traerme ese patrón en mi cabeza. Es la cosa. Yo lo que me refiero, que yo viendo lo que vos estáis diciendo ahí, el arreglo va a ser imposible. De momento. Yo lo que digo una cosa, yo creo que Gestagar está para unir, no para desunir. Y yo lo que hablo ahora, lo voy a hablar ni con un partido ni con otro, lo voy a hablar como gestalguino, no como ningún partido, para que yo sé que en la calle ya lo saben, pero bueno, mejor que se enteren, que me gusta, que tengo público y así me gusta más. Y yo lo que voy es que esto se tiene que tratar de la forma de que el pueblo se tenga que unir, no dividir. Porque ahora dicen, se ha votado. Yo no es que no he votado al Partido Socialista, yo que no he votado a Ciudad Alcalde, porque no me gusta cómo actúa. No, al Partido Socialista yo no digo que no me guste, sí que me gusta, lo que no me gusta es el alcalde. Y como no me gusta, pues no lo he votado, pero lo sabe todo el mundo. No vamos a ir con mentiras, que nos conocemos todos. Yo por eso digo que aquí lo que hay que tratar, cuando se llegue el momento, de ceder lo que tenga que ceder. Pero el pueblo es el que debemos de tratar de unirlo y no desunirlo. Es lo que yo, la primera pregunta. Luego si me recurro te lo diré. Estamos más de acuerdo contigo, es completamente imposible estar. Estoy completamente de acuerdo. Nosotros, de hecho, lo primero que hicimos el día 29 fue lanzar una emisiva, como ahora sabes que están los medios estos de los teléfonos móviles y todo, precisamente para darle la enhorabuena a todo el mundo, porque aunque a nosotros no nos gustan los términos de ganar y perder, nos gustan los términos de que si estamos en igualdad de condiciones todos somos iguales y por lo tanto es la mejor forma de que todos estemos unidos. A mí lanzar una moneda al aire me parece nefasto, me parece patético, me parece una porquería. Y me parece una porquería básicamente porque eso va a determinar una lista ganadora y una lista perdedora. Y yo solamente puedo deciros una cosa, porque lo hemos hablado Salvador y todo el equipo de la candidatura. Si tuviéramos la grandísima suerte de que la moneda acabase dándonos de alguna forma la candidatura, aquí no se iba a hacer ninguna fiesta, ninguna. Nosotros no tenemos nada que celebrar. No tenemos nada que celebrar porque el 50% del pueblo ha hablado y quiere que nosotros seamos su representante, pero el otro 50% no. Entonces, es verdad que hay más castigo hacia el Partido Socialista que al Partido Popular, porque nosotros venimos desde abajo, nadie nos conoce y nadie puede saber cómo gobernamos, por lo tanto, la facilidad la tenía el Partido Socialista, que es el que estaba ahí, y ha habido un voto de castigo bastante claro, porque aún socialistas, muchas personas, como tú, han determinado que Raúl no era la persona que quería que le representara. Nosotros no sabemos qué podemos hacer. De hecho, nuestra voluntad era intentar llegar a un acuerdo, porque pensábamos que era factible. El problema es que la ley determina que para poder hacer la constitución del ayuntamiento, en el propio juzgado lanzarán una moneda al aire para tener que desequilibrar esa balanza de una forma tan absurda. A nosotros nos consta que el viernes pasado había fiesta preparada para el Partido Socialista. Eso nos parece lamentable. Nos parece lamentable porque yo entiendo que una persona pueda tener la alegría y el gozo de disfrutar, bueno, de celebrar que al final han ganado, que sea por una suerte. Pero la verdad es que me parece patético
porque en su interior no tienen nada que celebrar. Y nosotros creemos que si ganamos finalmente por esa moneda no tenemos nada que celebrar tampoco. Yo lo que no sé, Manolo, es de qué forma llegar a un acuerdo. Nosotros planteamos, lo tengo aquí, planteamos incluso convocar a personas del pueblo, personas mayores del pueblo, de diferentes ideologías, y junto con las dos candidaturas que propusiesen algo para ver de qué forma podemos entendernos, porque a nosotros lo que nos gusta es que todo el mundo vaya adelante y al final lo que es importante es el pueblo. Pero también es importante las formas de cómo tiene que ir adelante. Y nosotros no tenemos capacidad para poder determinar cómo hacer esto, mal que nos pese. Entonces, tu reflexión la compartimos, yo particularmente mucho, pero realmente no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de imposibilidad por el momento. Pues me permites un segundo. Termino. Vamos a ver. Terminando ya con este tema, ¿vale? Bueno, con este, si queréis, se continúa. Vamos a ver, yo en un medio de comunicación también dije, y no salió, ¿vale? Que el señor alcalde en funciones se había saltado, con el tema del voto del extranjero, se había saltado el código ético. Se había saltado la ley de protección de datos, se había saltado el voto secreto, había identificado, porque de Gestalgar no hay 200 personas estudiantes en la República Checa. Vamos a ver, faltó, como bien ha dicho antes Enrique, que nos diera una fotocopia del DNI, ¿vale? Y encima sabía que el voto era para él, era para el Partido Socialista. Vamos a ver, es que tienen controlados a todos, ¿vale? Entonces para mí eso tenía que estar penado. Y eso yo lo dije por todas estas circunstancias. Obviamente tampoco es así, ¿vale? Entonces yo eso lo digo aquí ahora, pero esto es así. Entonces, perdón, si uno no quiere, dos no van a llegar a acuerdo. Entonces, aquí la noche yo pedí que hubiera respeto, se lo pedí a él, que salía de la casa de la Descensión, que para mí es el piso franco, ¿vale? Salía de la casa de la Descensión nervioso y de ahí un jolgorio que aquí molestaba. Y digo, oye, que tengan un poquito de respeto. Respeto. Y digo, mira, lo que eres es un irrespetuoso tú. Eso se lo dije, ¿vale? Pero bueno, aquí lo único que hay que hacer es enviarlo a parvulitos a la escuela y que aprendan modales. Yo lo siento mucho, pero no hay más. Entonces, el tema que tenemos ahora en la mesa es este. A mí, en esta entrevista última, me preguntaron también que qué me parece a mí. Y le dije, ¿y qué le parece una nueva selección? Le digo, genial. Vamos a ver, para nosotros, si se puede hacer unas nuevas elecciones, no más limpio, pero no mandamos nosotros. Vamos a ver, eso lo determina el juez. Eso te iba a preguntar yo, si unas nuevas elecciones se puede hacer, pero no se sabe. No, nosotros lo hemos dejado caer, pero no lo contempla la ley. Para este tipo de elecciones no, solamente en el caso, por ejemplo, que fueran de la Consellería o del Ministerio, o sea, elecciones generales, pero para los municipios, al menos más pequeños. Hay un pueblecito en España que sí que van a nuevas elecciones, pero por una razón. La razón es que el alcalde del pueblo se levantó, cogió la urna y cogió a uno de los componentes de la mesa local, ¿vale? Y desapareció la urna por el pueblo para ir de casa en casa para que depositaran su voto en la urna. Y entonces denunciaron a la Guardia Civil de que la urna había desaparecido sin control durante 20 minutos. Y entonces se lo consideraron nulo y creo que debería votar. Daniel, ¿tú querías preguntar algo, verdad? Aparte de todas las consideraciones. ¿Necesitas el micrófono? No, aparte de todas las consideraciones, eso que la Junta de Distrito y la siguiente ha declarado, vamos a dar por hecho que hay un empate. Bien, eso es. Entonces, ¿qué posibilidades contempla la ley cuando eso sucede, además del azar? No hay lo de la repetición de elecciones, porque por ejemplo tenemos elecciones generales, se podría, con la misma mesa que se constituya para las elecciones generales, pues no habría que
Sí, pero debemos aprovechar y hacer las nuevas elecciones. No lo contempla la ley. No lo contempla la ley. La ley lo único que contempla es... La ley lo único que contempla para este tipo de elecciones es una moneda al aire. No hay otra opción. Es que no... A nosotros nos gustaría poder decir cualquier otra cosa, pero nosotros nos tenemos que ajustar a la ley. No hay acuerdo de, por ejemplo, elegir a una persona notable del pueblo, partidaria, nombrarla y entonces... Te explico. Están 2 años uno y 2 años otro. Te explico, Daniel. La cuestión es que en este momento hay 3 concejales y medio para cada candidatura. 3 concejales y medio no pueden ser porque medio concejal no puede haber en cada sitio. Entonces, la monedita esa es la que va a determinar ese voto de gracia. Y ese voto de gracia equivale, por tanto, a una mayoría y, por tanto, a un concejal. Entonces, es injusto, es deplorable, es fatal. Yo creo que es fatal para todo el mundo, no es fatal para los votantes de una lista, es fatal para los votantes de cualquier lista. No creo que la gente sea lo que quiere, no creo que la gente... Por eso yo decía que no creo que el Partido Socialista se sienta ganador. Los votantes del Partido Socialista están exactamente en la misma situación y la grandísima mayoría de los votantes de un partido y de otro partido somos entre todos amigos. No nos llevamos mal. A pesar de que se empeñan en decir que nos llevan mal, no nos llevamos mal. Somos vecinos, amigos, familia, somos gente que nos llevamos muy bien y todos estamos, si me permitís la expresión un poco suave, estamos un poco jodidos. Sí. Pero es que no podemos hacer nada porque lo determina así la ley. Y por mucha brújula que tengamos y por muchas ganas de que haya una forma distinta o diferente, pues de momento no la hay. Esperar. Y es que pese a que no es el alcalde, porque no lo han elegido como alcalde, porque no ha sido la lista más votada, sigue firmando los documentos que salen del ayuntamiento como el alcalde presidente. Es que es el alcalde, no, en funciones, pero no alcalde. Y él sigue poniendo alcalde. Vamos a ver, el formulismo real, yo no lo sé. La realidad es que está como alcalde, no está, es alcalde en funciones, hasta que se constituya el nuevo ayuntamiento. Eso le lleva a que todas las cosas administrativas tienen que seguir funcionando igual, pero todas las decisiones que toma habitualmente, ¿vale?, no puede tomar ninguna. El que firme como alcalde presidente o no, la realidad es que yo considero más ético que pusiera el alcalde siempre es alcalde presidente, ¿vale?, pero debería de añadir en funciones. Esa es mi opinión. Ahora habría que mirar las ordenanzas y ver realmente qué corresponde, que no lo sé. Pero la realidad, alcalde en funciones, solamente para temas administrativos, para que la administración continúe. Pero todo lo demás está paralizado. O sea, y nosotros porque somos una representación mínima, porque estamos hablando de un voto, ¿vale?, y no afecta a la Diputación, pero podría haber afectado a que no se pudiera constituir la Diputación el día 17 de junio y tendría que haber ido también al día 5 de julio. O sea, que trastorna muchas cosas, ¿vale? ¿Alguna ocurrencia, alguna...? Yo quería preguntar, ¿la alegación al Constitucional sigue adelante? Sí. A ver, yo puedo explicaros algo respecto de este voto. Tengo algo, puedo explicaros algo. Mira, a ver, se está hablando de la jurisprudencia del voto nulo y están convencidos desde primera hora que el voto es válido y además están nombrando una pretendida jurisprudencia que yo la he visto por ahí, porque yo me la he sacado, yo sí que me la he sacado y me la he estudiado. A ver, bueno, para aclararos un poco y para poneros en situación, la jurisprudencia sabéis que son sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y que vienen a aclarar o hacer matices dentro de la ley para que puedan ser tomadas a la hora o como base para tomar futuras decisiones, evitando interpretaciones diversas como por ejemplo este es el caso. La ley es muy clara.
y viene a decir que todo voto que se haya manipulado voluntariamente por cualquier motivo automáticamente debe de ser nulo. Pero sin embargo es cierto que existe jurisprudencia que da validez a votos que han sido manipulados, pero que dicha manipulación claramente no es contraria a la voluntad de realizar el voto a esa candidatura. De esta forma, pues a pesar de que una papeleta no se puede rayar, el Tribunal Constitucional ha admitido, y por tanto hay jurisprudencia para admitir papeletas que incorporan una crucecita o un aspa al lado del candidato, siempre y cuando no lo tache, o que contengan alguna línea o que subrayen algo, siempre y cuando no se tache la candidatura, porque esas marcas se suponen que no vienen producidas cambiando la voluntad del votante. Más bien, la mayoría de los casos se produce esta circunstancia es por desconocimiento del votante, que no necesita tener que marcar la lista, pero algunas personas lo desconocen y la marcan. Por lo tanto, se atribuye como válida entendiendo que la voluntad es votar a esa lista. En nuestro caso concreto, el Partido Socialista ha presentado un recurso nombrando una sentencia jurisprudencial diciendo que existe admitido un voto en el Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo admitió un voto de una papeleta que estaba cortada en la parte inferior, en la parte blanca de la papeleta, y que se trata del mismo caso porque el corte no afecta a la lista de candidatos, que es lo que dice el Partido Socialista en su retórica de la demanda. Pero, sin embargo, no tiene nada que ver un caso con el otro, porque esta sentencia jurisprudencial, que la está llevando por todas partes como lema de injusticia, es una sentencia del Tribunal Constitucional de la Sala Segunda del 14 de julio de 2015 y más o menos viene a decir, en ese caso de la jurisprudencia, se trataba de dos votos. Se declararon nulos inicialmente porque ambos votos presentaban un corte horizontal justo por debajo del nombre del último suplente y dicho corte suprimía el espacio inferior de la papeleta que estaba completamente en blanco. Y finalmente esos votos se admitieron. Bien, esta es la sentencia jurisprudencial, que en realidad se trata de dos papeletas que fueron guillotinadas mal originalmente y que en todo caso, al no estar el resto de la papeleta, no se pudo probar la voluntariedad de cortar la papeleta porque solamente estaba introducida en el sobre la parte de la papeleta que contenía la lista electoral y no el resto de la papeleta. Y además concurría que habían dos exactamente iguales, por lo que se pudo tratar de un error de la imprenta que al guillotinarlas pues las cortó mal. Y por lo tanto, finalmente el juez determinó exactamente, dijo, yo tengo aquí la sentencia completa, no la voy a leer, yo la he leído 10 veces, pero bueno, más o menos venía a decir, dice, se observa sin dificultad que la razón normativa del principio de inalterabilidad de las listas no es preservar hasta sus últimas consecuencias la apariencia externa de la papeleta, sino evitar toda actuación del elector sobre el contenido de la misma. De acuerdo con esta idea, la supresión del amplio espacio en blanco que existe en la parte inferior de la papeleta no puede considerarse una alteración de la misma en los términos de la cláusula del cierre prevista. Es decir, que inicialmente, hasta ahí, parecería que tuviese la razón. Pero luego continúa. La conclusión llevaría a dar una amplitud irrazonable al término alteración. La ampliación conduciría a considerar nulas las papeletas con defectos, como era el caso de esa papeleta, que llevaba defectos pequeños, como la supresión de una pequeña esquina o la presencia de manchas que en nada alteran su contenido. Cabe señalar que un defecto como el que se examinó en esa sentencia, no se podía declarar que era voluntario, porque en realidad se asumió por presupuesto fáctico de su decisión que el corte que presentaba la papeleta lo hubiera realizado el propio votante, cuando en realidad no era así. En esta situación de incertidumbre fáctica, el defecto de la papeleta no puede imputarse por presunción a una manipulación voluntaria realizada por el elector. Máxime, cuando dicho defecto podía pasarle perfectamente desapercibido en esas circunstancias. Es decir, la jurisprudencia que está nombrando es que una papeleta
que venía cortada directamente con la guillotina desde la imprenta, le llegó al votante y el votante no podía saber si la papeleta era así o así. Sencillamente cogió la papeleta y la metió. Pero yo sí que además quiero hacer esto, porque me lo he traído a propósito para que lo veáis, y me gustaría que vosotros cada uno sacase sus propias conclusiones, pero sus propias conclusiones sin decírmelas. Si yo cojo esta papeleta y hago esto, y la rompo por la mitad, y la meto aquí, vosotros tenéis que pensar en vuestro interior si eso es lo habitual para realizar un voto o si yo he hecho esto a propósito para romper la papeleta. Entonces cada uno que saque sus propias conclusiones. Y dicho esto, ¿cabe la posibilidad de que haya un cambio jurisprudencial y que en el Tribunal Supremo, el Constitucional, coja esta sentencia en la que ya le han negado 2 veces y le puedan dar la razón? Cabe la posibilidad, cabe la posibilidad. O sea, nosotros no somos el tribunal. Nosotros nos ceñimos a lo que está claro y con las leyes en la mano y con la jurisprudencia referida a la sentencia que ellos han nombrado en su escrito de demanda, decimos que la jurisprudencia nos da la razón a nosotros. Nosotros, de hecho, no hemos hecho ninguna alegación, porque al juez no se le engaña. Tú puedes ir al juez y decirle, la jurisprudencia dice esto, pero el juez cuando llegue dirá, no, y se acabó la fiesta. O sea, nosotros no hemos hecho ninguna alegación porque la jurisprudencia precisamente lo que dice es que ese voto es nulo. Y si cambia o no cambia, lo dirá el Constitucional, pero de momento es nulo. ¿Cuáles son los plazos? Pues 5 de julio máximo. 5 de julio. Vamos a ver. El día 7 de julio, sí o sí, hay que constituir el ayuntamiento. Lo que quiere decir... Con la moneda, con lo que sea. O sea, efectivamente, lo que quiere decir que ellos ahora, el próximo miércoles, está previsto que se pronuncie la Junta Electoral Central, la de Madrid. Si ahí en la Junta Central sigue diciendo nulo, ellos ya han comunicado desde el primer día, ¿vale?, que ellos llegarían hasta el contencioso administrativo. Entonces, de ahí ya lo tienen que llevar al contencioso administrativo. Y el contencioso administrativo ya se pronunciará. Y si al final dicen nulo, pues entonces vendrá lo que digan, ¿vale? Pero el día 7 de julio hay que constituir el ayuntamiento. Y se puede dar un caso. Se puede dar un caso que espero que no se dé, pero se puede dar un caso que la Junta Electoral Central se pronuncie, dando por nulo el voto, que baje a la Junta Electoral de Zona y en el juzgado de instancia se lance la moneda, que se produzca la suerte de que se constituya el ayuntamiento con la mayoría del Partido Popular y que el Partido Socialista vaya al Constitucional a impugnar la sentencia del nulo para ayuntamiento. Quiere decirse que el ayuntamiento se constituirá sí o sí antes del 17 de julio. Del 7. Del día 7. Sí o sí se constituirá, pero cabe la posibilidad que a pesar de que se constituya en favor del Partido Popular, pero que todavía se vaya a imputar un procedimiento de casación en el Tribunal Constitucional. Que lo normal es que se inhabilita, no puede ser, puede ocurrir. Nos iríamos ya a saber. Nos vamos a las elecciones generales. Bueno, si hay más preguntas, si ha quedado todo claro, todo bien. Vamos a ver. El que quede claro no quiere decir que quede al gusto de todos. Vamos a ver, sino que no haya dudas de la situación que tenemos. ¿Vale? O sea, Salvador, o sea, que hay tomate, ¿no? Hay tomate. Y cebolla. Bueno, tomate hay. Nosotros procuramos cuidar la tomatera, ¿vale? Si no tenéis ninguna pregunta, No, te iba a decir que no tienes la imagen de la papeleta en el ordenador para que no la tengo en el ordenador, no la tengo. Bueno, ahora lo miraré, creo que no la tengo. No, ahora intentaré sacarla, pero bueno, yo lo que solamente quería decir una cosa justo antes de despedir el acto, y es deciros que el motivo de haberos reunido aquí, de haber reunido a todo el mundo que haya querido venir, es explicarle
que a pesar de todo lo que se va diciendo por ahí, de que el voto nulo, que había votos que no sé qué, que no sé cuánto, que el voto por correo, que todo era mentira, y que estamos con un empate técnico que no nos gusta y que haremos todo lo que sea posible para intentar agradar a todo el mundo, para intentar juntarnos con el Partido Socialista e intentar llevar un gobierno conjunto de la mejor manera posible para que todos estén representados. Y que quiero que sepáis que haremos todo lo que haya que hacer y que si a alguno de vosotros se le ocurre alguna idea maravillosa para que podamos llevar a cabo con alguien del Partido Socialista, que no dude en decírnoslo, porque haremos todo lo que haya que hacer para que sí sea. ¿Vale? Muy bien. Y que también la otra parte estuviera aquí y que también hubiera reconocido. Eso. Dicho eso, si no queréis nada más, pues por nuestra parte, gracias de nuevo por haber venido y procuraremos comunicar todo. Tomás, ya hay tomate.